y vamos a iniciar con la clase de hoy. Habíamos quedado en el verso 7, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. Estamos en el verso 7 del capítulo 1. Recuerden que estamos estudiando el Apocalipsis y vamos a estar viajando por toda la Biblia desde el Apocalipsis. Porque cómo vamos a interpretar un libro tan importante, de hecho, que es el que marca la revelación absolutamente de todo lo que está atrás, sin consultar los escritos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sin consultar los escritos de Moisés, sin consultar a los profetas o los salmos, los tefilín. De hecho, los salmos son la base fundamental de toda la teología paulina. Cuando usted estudia la teología paulina, como lo hemos hecho nosotros en los últimos años, nos damos cuenta que la teología nace mayormente de los salmos. Así que llegamos al capítulo 1, verso 7, y leemos de la siguiente manera. He aquí que viene, subraye esta palabra, viene con las nubes. ¿Y por qué es importante subrayar que Él viene con las nubes? Porque cuando nosotros no comprendemos realmente las conexiones proféticas que se dan en el Apocalipsis, entonces no vamos a ver por qué la mención de cada una de las frases, estrofas. Vamos a ir a Hechos, al capítulo 1, al verso 11. Vamos a hacer una lectura rápida de ese versículo. No vamos a leer, por supuesto, todos los versos. Voy a recibir a los que están entrando. Leamos primero aquí el verso 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Si nos vamos a Hechos, al capítulo 1, al verso 11, el verso 11 dice así: los cuales también les dijeron, varones galileos, está hablando de los ángeles que se presentaron cuando el Señor fue ascendido, dice, o cuando Él ascendió en las nubes, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que estamos viendo aquí nosotros, en el verso 7, cuando dice que Él va a venir en las nubes, es un cumplimiento de esto que está en el verso 11 de Hechos capítulo 1. Pero le agrega, todo ojo le verá. Cuando yo analizo que todo ojo le verá, y sé que cuando se dé la parusia o el arrebatamiento, solamente la iglesia se va a dar cuenta, o las naciones también se van a dar cuenta, y la gente es que se va a dar cuenta, pero por la ausencia de las personas, pero no le van a ver a Él. Entonces, cuando habla de todo ojo le verá, está hablando de su segunda venida. Algunas personas interpretan que la segunda venida no existe antes de este evento, o sea que la parusia o el arrebatamiento no existe porque dice que habrían 3 venidas. Pero eso es no interpretar correctamente la venida del Señor, porque la primera venida que se dio a principios de octubre, finales de septiembre de un año cero, en ese momento que se dio esa venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vino y nació en la tierra, estuvo en un pesebre y estuvo entre las personas que lo estaban recibiendo en ese momento, sus padres, los pastores, después los sabios que llegaron más de un año después a la casa. Y la otra venida va a ser igual, va a venir hasta la tierra, mientras que la parusia no es una venida hasta la tierra, sino que dice que nos encontraremos con Él en las nubes. Por lo tanto, la parusia no se cuenta como una venida, sino se cuenta nada más como lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice, y todo ojo le verá, y sume estas y, yo puse estas y que estoy señalando acá en rojo, porque lo que está indicando Él es eso, justamente el evento final, cuando el Señor ya viene a tomar posición de lo que es de Él. Y dice, y los que le traspasaron. Ahorita vamos a leer Zacarías capítulo 12, verso 10, porque este texto o esta línea, y los que le traspasaron, es también un cumplimiento de lo que se dijo en Zacarías. Todo el libro de Revelaciones, todo el libro de Apocalipsis son cosas que acontecieron, que están aconteciendo y que van a acontecer. Entonces nosotros lo que tenemos que ver a través de los códigos que se dan, como el código levítico,
como las fiestas, como el tabernáculo, es en qué posición histórica estamos nosotros. Para eso están las iglesias. Y entonces cuando dice, y los que le traspasaron, tenemos que preguntarnos de quién está hablando. Después dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ya todos los linajes de la tierra está incluyendo pues a un grupo mayor de personas que se van a poner tristes, se van a lamentar y van a llorar por no haber creído. Esto lo que nos está evocando a nosotros es a los juicios que vamos a ver en el libro, en todo el libro del Apocalipsis, que son 3 juicios. Vea la declaración que acabamos de leer. En el verso 7 dice que vienen las nubes. Ya sabemos que de la misma forma que se fue, Él va a regresar. Que cuando venga todo ojo le verá, entonces es posterior al arrebatamiento. A este texto, cuando se está dando esto, entonces la iglesia ya no está en la tierra, por lo menos no toda la iglesia, sino la que no ha sido rebelde, sino los que han querido y han procurado hacer lo que Dios quiere. No significa que nosotros seamos intachables, porque siempre necesitamos de la misericordia del Señor y necesitamos del perdón del Señor. Pero se refiere a los que se esfuerzan, y eso lo vamos a ver justamente en las iglesias de Asia, en las 7 iglesias que menciona Juan durante el desarrollo del Apocalipsis, donde a una de las iglesias le dice que ya no le va a pedir nada más que guarde el nombre, porque la dificultad de predicar el evangelio cada vez se va a ir acrecentando, cada vez más va a ir siendo más difícil el poder predicar de manera libre. Y la parte 3 es también una llamada de atención a los que traspasaron o a los que harán la lamentación por él, que es justamente el escenario de la justicia. O sea, el Señor lo que está enseñando aquí es que Él va a hacer justicia. Vimos las 3 aspersiones refiriéndose a esos tres juicios, y es lo que vamos a ver a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Solamente estamos todavía, y durante un buen rato vamos a estar sentando bases y viendo textos del libro de Revelaciones. Los sellos, que es el primer juicio o la primera aspersión que vimos en una de las clases. De hecho, si alguien me está escuchando en este momento o me está escuchando a través de alguno de los canales acerca de lo que estoy mencionando acá, si quiere conocer de las aspersiones, hay 3 audios que están subidos a YouTube para que los busquen, y en la iglesia en casa, en el grupo de la iglesia en casa, esos 3 audios están allá para que puedan seguir la enseñanza de hoy. Bueno, el primer juicio que se da a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis es el de los sellos, y ese es un juicio que se da sobre su pueblo. Ya se dio y se está dando. Digo se dio y se está dando porque todavía hay es como el alcance de los juicios. Todavía al día de hoy Israel sigue sufriendo agravio de parte de las naciones. Después, el segundo juicio que se da, o la segunda aspersión, sería las trompetas, que sería sobre los rebeldes. Esto es lo que el Señor menciona como las vírgenes, 5 que se quedan, esas 5 rebeldes, que no son 5 como de manera individual, sino que representan a un grupo de personas. Esas 5 vírgenes rebeldes salen resultado de ese juicio de las trompetas, que al final de la primera trompeta ya se va a haber dado el arrebatamiento, y entonces esos que se quedaron, que están representados con la figura de Manasés, lo vamos a ver más adelante, esos son los que se conocen como los rebeldes. Y después viene el juicio de las copas, que sería el juicio sobre las naciones. No se esfuercen por memorizar las cosas. Yo voy a estar poniendo en Telegram estas imágenes. Si usted las quiere en su teléfono, pues me dice y se las mando por WhatsApp también. Pero ahí en Telegram, en el canal, están quedando. Entonces no se esfuercen, solo escuchen, presten atención, tengan la Biblia a la par, anoten y después repasan el audio viendo las imágenes. Y ahora estoy subiendo al canal de YouTube el audio junto con lo que ustedes están viendo en este momento, con las imágenes. Así que tenemos 3 juicios: sellos, trompetas y copas. El primero por el pueblo,
segundo por los rebeldes y el tercero por las naciones. ¿De dónde sale toda esta gente? Voy a hacer una explicación muy rápida de dónde salen estas personas y después continuaremos con la lectura, con las lecturas que estamos haciendo de los textos que anteceden al libro de Revelaciones. Cuando el Señor Jesús dice en Juan 10:16, dice: tengo también otras ovejas que no son de este redil, aquellas también que debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Se está refiriendo justamente a las personas no judías y a las tribus dispersas dentro de las naciones. Para hacer y tener una idea rápida y ubicarnos, vean este gráfico, sigan el cursor y abajo podemos ver una línea café que la puse para representar a Abraham como base. ¿Por qué ponemos a Abraham como base? Porque en Abraham hay una promesa para todas las naciones, o mejor dicho, para toda la humanidad. En Abraham hay una promesa que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que van a ser benditas en él todas las familias de la tierra? Bueno, aquí lo dice claro, cuando el Señor dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas a quien debo también atraer. Habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. El solo rebaño y el solo pastor es el cuerpo de Cristo, y el pastor es Jesús. El pastor es Cristo y el solo rebaño es la composición de la iglesia, un misterio que ellos cuando escuchaban no lo entendían. Hoy nosotros lo entendemos y parte de los judíos aún no lo entienden. Digo parte porque muchos sí lo entienden, puesto que la primera iglesia del primer siglo era toda completamente judía. Bueno, de Abraham salen, de Abraham salen tres grupos de personas, como es Isaac, que es el del que va a nacer el hijo de la promesa, como es Isaac. También nace Ismael, que lo estamos viendo aquí a la derecha, y lo que se conocen como los arabíes, que son todos los demás hermanos de Ismael, que están como Madián, como todos estos que él tuvo después. Entonces estos árabes y estos ismaelitas los puse a la derecha y los dejo llegar hasta arriba, porque estas personas están en constante lucha contra Israel. Y están en constante lucha porque no han entendido que ellos también son parentela de Abraham, o sea, son parte de la familia de Abraham. Dentro de la secuencia o la cronología de los nacimientos, después de Isaac hay una división y nace Jacob, que va a llamarse después Israel, y nace Esaú. De Esaú van a salir los edomitas y van a salir después los idumeos. De esto no voy a hablar ahorita. Solamente estoy tratando de ubicar justamente algunos conceptos bíblicos que vamos a leer en los versos del Apocalipsis, cuando menciona a Israel, cuando menciona a Jacob, cuando menciona a los reyes del norte, cuando menciona a los reyes del sur, cuando menciona incluso la ramera y las hijas de la ramera. Dejamos de lado a Esaú y continuamos con la línea de división de Israel. Entonces de Israel salen tres líneas o tres grupos. El primer grupo se llama Judá o pueblo de Judá, que es de donde viene la promesa de reinado. De ahí es donde el Señor deposita que de la tribu de Judá va a salir justamente el rey que apacentará al pueblo. Pero también sale un grupo de personas. Recuerden que estamos hablando de grupos, después vamos a hablar de los juicios que se dan sobre toda la tierra y a cada uno de los grupos. Sale un grupo que se llama José, o el pueblo o la casa de José. Ahorita voy a mencionar quién es la casa de José. Y el tercer grupo que sale de Jacob es la casa de Jacob. ¿Quiénes son estos? Judá es el que va a estar conectado directamente hasta Jesucristo a través de David y a través de Natán. De José salen dos grupos, que es Efraín y Manasés. Esto representa al cristianismo. Efraín representa a las personas que han sido obedientes, los que vamos a ver ya en los cielos, y no entre los 144,000 que se quedan. Porque entre los 144,000 que se quedan, de manera figurada,
pues ahí está Manasés, que serían las 5 vírgenes, o representa las 5 vírgenes que fueron rebeldes. Estos dos grupos, donde 5 vírgenes se les determinan como obedientes, que sería la casa de Efraín y la casa de Manasés, saliendo de José como patriarca, como casa, como domo. Estos dos grupos son los de los que habla Mateo capítulo 25. Después lo vamos a estudiar más a profundidad. La casa de Jacob corresponde a las 10 tribus dispersas, porque cuando nace Benjamín y muere la esposa de Jacob, ya Benjamín nace dentro de lo que se llama el domo de Israel, porque ya Jacob ha recibido un cambio de nombre y él se llama Israel. Por lo tanto, Benjamín no entra dentro de esta línea de la casa de Jacob, sino que está mezclada, está contemplada bíblicamente dentro del pueblo de Judá. Cuando hablamos de Judá, automáticamente a la fecha de hoy está fusionado con Benjamín. Entonces aquí tenemos estos 3 grupos. Dejamos a la casa de Jacob hasta el final, porque esta casa de Jacob está mezclada entre las naciones. Entonces hasta ahorita no se sabe dónde están esas 10 tribus. Están por todo el mundo. No estoy hablando de los judíos, estoy hablando de las tribus 10 del reino del norte que están dispersas entre las naciones. Eso no se sabe. Los judíos sí se saben, porque unos regresaron en 1948, otros regresaron después en otro momento, y todavía hay otros que continúan regresando, y alrededor del mundo hay más o menos unos 11 millones de judíos dispersos entre las naciones, pero esos sí son identificados, porque esos todavía siguen practicando todos los ritos y todas las cosas que corresponden a la secta judaica de ese momento. Ya dejamos de lado la casa de Jacob y no hablemos de José, de Manasés y Efraín por ahorita. Voy a hablar en este momento de Judá. De Judá viene David, y ahí es donde está la promesa del reino, y de David viene Jesús. Ok, de la casa de David, de lo que corresponde justamente a lo que es la representación del sacerdocio, viene la línea que es con nuestro Señor Jesucristo, y viene la línea farisaica. Y cuando digo la línea farisaica, no es que los fariseos desciendan de David, porque los fariseos vienen descendiendo de la línea arónica, pero son los que en el momento que nuestro Señor Jesucristo es prometido a través de David y nuestro Señor Jesucristo nace, los que vienen y le hacen la contraparte a nuestro Señor. Por eso lo puse a los fariseos en negro. No voy a hablar de los fariseos, ya los conocen, ya sabe quiénes son. Incluye los fariseos ortodoxos, incluye los saduceos, incluye los esenios. Bueno, los esenios eran fariseos ultraortodoxos que se separaron de la línea farisaica cuando Roma toma posición. Pero de ellos no voy a hablar ahorita. Ahorita eso no es el interés para lo que estamos aprendiendo. Bueno, de nuestro Señor Jesucristo viene la línea apostólica. Aquí en esta línea apostólica, mis hermanos, ya tenemos que pensar en la iglesia de Éfeso de Apocalipsis, porque es esta la línea que se conecta justamente con lo que es la profecía a partir del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. No que ellos sean los Éfesos ni hayan estado en Éfeso, sino que características de la iglesia de Éfeso se toman para describir a la primera iglesia, a la iglesia naciente, que era 100% judía y se conocía como la línea de la iglesia apostólica. De ahí nace justamente la iglesia apostólica. Y de ahí, de la iglesia apostólica, pues lógicamente va a nacer o va a salir lo que es el remanente, que son aquellas personas que quieren vivir de acuerdo a lo que Jesucristo, de acuerdo a lo que nuestro Señor enseñó. En ese remanente estamos nosotros, en ese remanente que nosotros seguimos conectados a Abraham, seguimos conectados a David y seguimos conectados a Judá y a lo que se le enseñó a Israel que debía de hacer en el desierto, o sea, en el Sinaí, cuando se le dio los mandamientos. Esa enseñanza está hasta el día de hoy de manera fiel, de manera clara, y es lo que hemos estado aprendiendo nosotros, y habrá muchos maestros alrededor del mundo manteniendo ese remanente.
Me voy a devolver, ya dejé de lado a los árabes, a los ismaelitas, a la línea de Esaú y a la casa de Jacob, porque ahora quiero concentrarme en esta parte amarilla que dejé en el centro, para que ustedes puedan ver cómo se divide el pueblo de Efraín y Manasés. Del pueblo de Efraín y Manasés nace una mezcla con la iglesia apostólica romana, que es justamente lo que se dio en el momento en que el emperador Constantino, cuando Constantino, gracias mi amor, cuando Constantino vino y hace el edicto de la tolerancia, salen cristianos que se unen, salen judíos que se unen y salen gente de esta línea, ¿cómo se llama? De los fariseos que se unen. Todo esto se une aquí dentro de la mezcla apostólica. Y alguien puede decir, no, pero los fariseos ya no existían como templo, pero habían quedado dispersos también a la hora que tuvieron que escapar. Entonces esta mezcla, que se conoce como la iglesia católica, apostólica y romana, romana porque nace justamente de las bases romanas, donde se establece lo que Constantino quiso hacer como hizo como un sincretismo, donde unió el paganismo con el cristianismo. Apostólica porque tiene la influencia todavía de los apóstoles, y entonces la iglesia católica pues tiene enseñanzas de creyentes, enseñanzas bíblicas, tiene verdad y tiene mentira, tiene esa mezcla. Y católica porque es universal porque abarca parte de todos estos grupos. De esta iglesia, de esta mezcla católica, apostólica y romana, que le vamos a llamar la Gran Ramera, y no lo estoy haciendo a manera de insulto, es como lo vamos a leer más adelante en el libro de Apocalipsis, esta es la Gran Ramera, nacen dos hijas. Primero la protestante en el siglo XV, que lo veremos cuando abordemos ya esas profecías ya cumplidas. Los protestantes no es lo mismo que los evangélicos. Los protestantes fueron los que nacieron en el tiempo del siglo XV en contra o queriendo cambiar lo que era la mala enseñanza de la Iglesia Católica, que se basaba en indulgencias, se basaba en cuestiones políticas, se basaba en cuestiones de dinero y no en fe. Entonces nace el protestantismo, por eso se llama protestantes, porque protestaron a la Iglesia Católica. No voy a hablar de un hombre en particular porque todo esto nace de un movimiento político más grande que un solo hombre. Pero del protestantismo nace los evangélicos, o sea, sale el evangelismo, ese movimiento evangélico que se dio en los años tal vez en el siglo XIX, después del siglo XVIII, allá por el 1840, cuando los bautistas se dividen y de los bautistas nace lo que son los del advenimiento, hoy conocidos como adventistas. Tal vez muchos no lo conocen, pero muchas iglesias básicas, primarias que había al principio de lo que era esas divisiones que se empezaron a dar ahí, nace los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. Estas son las iglesias más viejas, las iglesias que tienen mucho más antigüedad y salen del protestantismo. Cuando nosotros vemos a los evangélicos que salen de aquí, es esa línea que nosotros podemos identificar el día de hoy, que nació en los años 70 con predicadores de mucho renombre, gente que andaba por todo el mundo haciendo una gran obra evangélica. Pero de este protestantismo, que es identificado justamente dentro de la profecía de las hijas de la ramera, van a nacer los otros. Y estos otros son los que se salen de la tradición evangélica, a la cual vamos a ver dentro de una de las iglesias del Apocalipsis, de la tradición evangélica, y nace todo lo que son los movimientos de la declaración positiva, los movimientos del espíritu, los movimientos humanistas, todo eso sale de ahí. Entonces estos movimientos humanistas, más lo que es el protestantismo, esos son las dos hijas de la ramera, que sería la mezcla católica, apostólica, romana. Esto es lo que vamos a ver más adelante y lo vamos a identificar.
Así que todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias tradicionales que ustedes conocen, salen de esta línea, de la línea católica. Cuando los católicos dicen que ellos son la primera iglesia, no estamos hablando de este remanente que acabo de mostrar desde Isaac, Jacob, Judá, David, Jesús, los apóstoles y el remanente. No viene de acá. O sea, cuando ellos dicen que la primera iglesia fue la católica, refiriéndose a esa iglesia que nace de la rebeldía, pues lógicamente que sí, tienen la razón. Esta línea amarilla que yo puse acá. Pero de todos estos que están viendo ahí, mis hermanos, por eso hay una línea roja en el centro que llega hasta arriba de todos estos, de los árabes, ismaelitas, idumeos, edomitas, de la línea de Saúl, de Jacob, de José, Efraín, Manasés, del catolicismo, de los protestantes, de los evangélicos y de los remanentes de la línea apostólica. El Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se lo dice a los judíos, aquellas que también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De todos estos grupos de personas es que nacen justamente o podemos observar los grupos que vamos a desarrollar en las diferentes iglesias y vamos a desarrollar en el transcurso del tiempo. Aquí va a salir las persecuciones, aquí va a salir persecuciones primero de lo que eran los romanos hacia los judíos, después persecuciones de los judíos hacia los cristianos, después persecuciones de los cristianos hacia los judíos, y después persecuciones de los católicos a los judíos. O sea, es una serie de eventos, de persecuciones, de disensiones, de enemistades que sale de todos los grupos. Y hoy día, en el siglo XXI, estamos con persecuciones también de la línea que quedó de Abraham, en cuanto a los arabíes o los árabes y los ismaelitas o del Islam, persecuciones contra este grupo y contra este. Ese es el pleito que hay de familia. Es un pleito de familia global. Ok, llegando a ese punto, entonces sabemos que cuando en el capítulo 1 nos describe lo que estamos aprendiendo para poder ir identificando quiénes son los receptores de cada una de las profecías, y en el capítulo 2 y 3 nos desarrolla en cuanto a las 7 iglesias de Asia, y voy a repetir algo que ya lo había dicho, las 7 iglesias de Asia no eran las únicas que estaban ahí, sino que esas iglesias de Asia, las que está mencionando nuestro Señor, son las que Dios quiso que se tomaran como ejemplo de conducta para que nosotros podamos identificarnos como iglesia en tiempo, en espacio y en conducta. Pero habían otras iglesias también, como la de Corinto, como la de Filipenses, como la de Tesalonicenses. Habían iglesias en la zona de Frigia y en la zona de Galacia. Así que no eran las únicas, pero algunas personas creen que esas eran las únicas 7. No, pero es que hay una conexión en cada una de las iglesias que vamos a irlo aprendiendo. Bueno, eso se da en el capítulo 2 y 3. Terminado el capítulo 3, se viene y aparece lo que son las alabanzas en los cielos, que serían capítulo 4 y 5, del libro de Apocalipsis, que corresponde a lo que pasa después de los juicios, después de la descripción y antes de empezar los juicios de los sellos, que empieza en el capítulo 6. Aquí se da el arrebatamiento. Y a partir de ese momento las historias se dividen. Se estudia el Apocalipsis de manera paralela y no de manera lineal. Abajo, cuando la iglesia es arrebatada y se están viendo las alabanzas de los cielos que se dan en el capítulo 4 y 5 y en el capítulo 19, abajo del capítulo 6 al 18 están pasando eventos en la tierra. Tenemos que tener claro esto. Este gráfico yo lo puse, está en el archivo. Si no lo tiene, pídamelo, porque ese gráfico tiene que memorizarlo para que sepan cuando están leyendo en qué posición histórica estamos. No se puede leer de manera lineal porque si no, no se entiende. De ahí que hay tanta confusión. Porque el Apocalipsis está representando las cosas que eran. Estamos hablando del capítulo 1, 2 y 3. Las cosas que son. Estamos hablando de todo el proceso que ven en la línea verde. Capítulo 6 al 18, capítulos 21 al 10. Las cosas que han de ser, que es capítulo 4 y 5 y capítulo 19. Para unirse en los cielos, una vez que se da el juicio, para unirse en los cielos en el capítulo 20, versos 11 al 15, y cerrar con el capítulo 21 y 22 como conclusión de las revelaciones. Ok, me voy a devolver
a la anterior, a ver, aquí donde está, a la filmina número 70. A esta me voy a devolver. Y voy a tomar, ya con esto que tienen en mente, voy a tomar este mensaje y nos vamos a ir al libro de Zacarías para empezar a identificar dentro de todos los grupos que acabo de enseñar, que son muchísimos grupos, cuáles grupos el Apocalipsis les da una connotación de juicio y por qué. Y entonces eso lo tenemos que ver desde el Código Levítico y lo tenemos que ver desde el tabernáculo, porque ahí también están representadas dos grupos de personas, que serían los cristianos y los judíos, el judeocristianismo, del cual va a salir los dos testigos hacia el mundo una vez que se dé el arrebatamiento. Judeocristianismo no son dos personas, son dos grupos, y estos grupos son los que van a quedar predicando una vez que la iglesia, o por lo menos las 5 vírgenes obedientes, hayan sido tomadas, y de los que se quedaron rebeldes, como es Manasés, cuando vean lo que está sucediendo y las 10 tribus esparcidas más los judíos se den cuenta de lo que pasó, entonces en ese momento dicen, mira, verdaderamente era el Hijo de Dios, y van a empezar la predicación y la evangelización de los testigos durante la tribulación. Dice así el verso 7 del capítulo 1, he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Ahora sí, aquí me voy a quedar, Zacarías 12:10. ¿Quiénes son los que le traspasaron? ¿A qué se está refiriendo él? Yo necesito ir a Zacarías 12:10 para hacer la conexión y poder ver quiénes son los que le traspasaron. Y empezar a separar los grupos de personas para entender los 3 juicios que se van a dar y a quiénes y en qué tiempo se van a dar. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, ya expliqué cuál era la casa de David, pueden repasarlo en el audio y pueden repasarlo en el gráfico. De la casa de David va a salir nuestro Señor Jesucristo como linaje de la tribu de Judá. Derramaré sobre la casa de David, casa es básicamente el domo, el patriarcado. Ese es el primer grupo que está mencionando Zacarías. Y sobre los moradores, segundo grupo, ¿quiénes son los moradores de Jerusalén? Son aquellas personas que están dispersas, aquellas personas que son parte de Israel, pero no están haciendo las enseñanzas o siguiendo los mandamientos que la casa de David sigue, porque están dispersos, porque están mezclados, porque ni siquiera se han enterado o no recuerdan ni siquiera la identidad que ellos tienen. Entonces estos son los moradores de Jerusalén. ¿Qué va a hacer Dios sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén? 2 grupos de personas, judíos y esparcidos, de la casa de Israel. Espíritu de gracia y de oración. Ojo, ¿qué es lo que está haciendo? Va a derramar, según Zacarías, sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de adoración. Ok, entonces ¿dónde queda aquello que ya los judíos no cuentan, que los judíos pasaron a segundo plano, porque el cristianismo es el que ocupó la posición cuando acabamos de ver que el mismo cristianismo está dividido en una serie de líneas étnicas, de líneas de religiosidad, que más bien se alejan y se separan del padre Abraham y no lo entienden. O sea, ven a Abraham como una figura simple y meramente del Antiguo Testamento y olvidan la promesa que recae y pesa sobre el patriarcado de Abraham. Bueno, entonces estas personas van a recibir espíritu de gracia y de oración, porque así es como Zacarías lo está presentando, como nuestro Señor lo está profetizando para los judíos y para la casa de Israel, o sea, para el rey del sur y para el reinado del norte, para la casa de Judá y para la casa de Israel o Israel sobre ellos. Y mirarán, dice, a mí, a quien traspasaron. Vea que está hablando Zacarías en una proyección futura, porque quien está hablando, el profeta, es en primera persona, como si Jesús estuviera desarrollando este tema, por supuesto, porque el Espíritu Santo está enviando este mensaje en primera persona, donde Jesús dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron.
recuerde lo que dice que van a venir, va a descender el Señor en las nubes de la misma manera que se fue, y todo ojo le verá y los que le traspasaron. O sea, Él separa los grupos. ¿Por qué separa los grupos? Porque cada grupo va a recibir un juicio diferente. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí hay dos figuras que representan a Jesús: unigénito y primogénito. El unigénito, aquí cuando está hablando de esa característica de nuestro Señor, significa único gen. Unigénito es único gen. ¿Qué es un gen? Un gen es lo que tiene el ser humano en su composición. Los hombres tienen, ejemplo, dentro de los cromosomas o dentro de la genética del hombre, el hombre se compone de XY. La mujer se compone de XX, dos cromosomas. Bueno, pero para que los cromosomas tengan forma, se necesita la genética, o sea, se necesita un ADN, se necesita que hayan sido compuestos del gen. Entonces, el unigénito significa que Él es único, que el Hijo de Dios es único, que de ahí van a ser una nueva creación, de ahí van a ser una nueva humanidad, donde Él es único, donde Él es el que va a trasladar ese gen. Pero, ¿cómo lo va a trasladar? Siendo el primogénito, o sea, el primer gen. El único gen se convierte en el primer gen de los que van a ser ese pueblo. ¿Quién es ese pueblo? La iglesia. Cuando habla de primogénito, básicamente es el primero de los resucitados. Él resucita por el poder del Espíritu Santo. Él viene y empieza a formar un nuevo pueblo. Él viene y empieza a formar una nueva nación. Y eso es lo que se conoce como el reino de los cielos, descrito en el capítulo 13 de Mateo, en el capítulo 22. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Estas personas se fijan de que traspasaron, de que se afligen porque asesinaron justamente al Hijo de Dios, al unigénito, al primogénito. Pero no olvidemos que Zacarías está en el Antiguo Testamento y esta profecía está en cumplimiento en el Nuevo Testamento, y ellos observando en retrospectiva hacia atrás. ¿Cómo hago para entender eso? Necesito ir a otro libro que me ayude a mí a conectarme con este tipo de profecía, porque en hermenéutica, mis hermanos, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es que las interpretaciones bíblicas se dan de los textos más grandes, no de textos cortitos, no se da de una sola estrofa o de una palabra, no, porque eso lo que hace es desviarse, hacer una interpretación ingenua del texto. ¿Qué es una interpretación ingenua? Que se divorcia de la historicidad del texto, de la parte cultural, social, de la parte religiosa, política, geográfica del texto. Nosotros necesitamos agarrar el texto largo para poder entender todos esos componentes de la profecía desde los textos largos y desde los libros que conectan a esta enseñanza. Así es como nos vamos a ir a Isaías 53 para poder comprender quiénes son los que se están afligiendo. Porque recuerden, es en retrospectiva. ¿Qué es retrospectiva? Que están viendo hacia atrás. Retrospectiva es cuando usted se pone a pensar cuando usted era niño, cuando usted estaba en el colegio, cuando estaba en sus primeros estudios. Eso es retrospectiva, es ver hacia atrás. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que Isaías va a hacer. Esa es la conexión con esta profecía que acabamos de leer. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Empieza a desarrollar Isaías la profecía, haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado el brazo? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Un segundo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Observe que hay una pregunta acerca de un grupo de personas, quienes creyeron y quienes no creyeron. Eso lo podemos ver en Juan, si me acompañan al capítulo 3 del libro de Juan, cuando está hablando nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, y lo vamos a leer a partir del verso 9 al 15. Recuerde, está en retrospectiva, está viendo hacia atrás. Entonces dice el verso 9, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Bueno, el Señor le dijo que había que nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta que cómo se hace esto, porque él como saduceo, aunque está mezclado entre los fariseos,
pero su pensamiento literal no entiende qué es lo que el Señor está diciendo. El Señor está hablando por figuras, como toda la Biblia son figuras. Entonces le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vean, mis hermanos, esto es uno de los principales problemas que hay hoy en día con la enseñanza bíblica, y no hoy, sino desde tiempos antiguos, incluso antes del inicio del Nuevo Testamento, hasta en el Antiguo Testamento, que resulta que los maestros, por incapacidad, por pereza, por negligencia, o tal vez por falta de que alguien les haya enseñado bien, entonces no saben ni siquiera lo que están enseñando. Entonces hay personas que toman los textos y llenan los envases proféticos con sus experiencias personales. Es como agarrar un vaso y echarle un fresco con las cosas que yo tengo en mi casa. Y resulta que el vaso no se puede llenar con lo que yo tengo en mi casa. O sea, yo no puedo llenarlo desde mi experiencia familiar, desde mi experiencia de mi país, desde la experiencia de mi tiempo de vida en esta tierra. Yo tengo que llenarlo con lo que está en la Biblia. O sea, la Biblia es la que se interpreta a sí mismo. Esa es la que llena ese vaso para yo poder entenderlo. Entonces ahí es donde Nicodemo no entiende, y el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y viene Jesús y hace esta declaración que va en conexión con lo que Isaías está diciendo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová es tanto la protección como el juicio, ambas cosas. O sea, el Señor, cuando tiene una buena noticia es porque hay una mala noticia. Cuando tiene una bendición es que también hay una maldición. A la hora de rechazar lo que el Señor nos manda, entonces también se recibe pues el castigo por rechazar lo que el Señor nos demanda. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, cuando él habla en retrospectiva y ve y dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Escuche lo que él le dice a Nicodemo. De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús a Nicodemo? Nuestro Señor Jesús a Nicodemo no está hablando de que él y los discípulos están dando testimonio. No está hablando de él, el Padre y el Espíritu Santo son los que están dando testimonio. De hecho, es lo que Nicodemo no está entendiendo. No está entendiendo que es el Espíritu Santo el que opera en la salvación, el que hace que las personas tengan una conversión genuina, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no estaría si el Padre no permite que el Hijo venga, y si el Hijo no obedece lo que el Padre quería que se hiciera y viene a morir en la cruz, para que el Espíritu Santo después fuera nuestro otro consolador, que nos guíe a toda verdad y nos recuerde lo que Él nos enseñó. Entonces ahí él está hablando en plural, pero está hablando en plural de Elohim, está hablando en plural de ellos, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso él dice, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Y le pregunta a Nicodemo, ¿y no recibís nuestro testimonio? Si os lo he dicho, si he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere cosas celestiales? O sea, les estoy tratando de enseñar con cosas que entienden, pero no están entendiendo. Ahora, si les hablara con el lenguaje celestial, mucho menos van a entender. Y resulta que ese es el principal problema. El principal problema es que Dios dejó los códigos en el Antiguo Testamento, los explicó en el Nuevo Testamento, pero la gente toma el Nuevo Testamento, desecha el Antiguo Testamento, toma lo que le conviene, hace mini Biblias, porque toma 4 o 5 tal vez libros que les gustan más, desechando aquellos que les parecen aburridos o les parecen muy difíciles de entender, especialmente Levítico, como código de interpretación. Y cuando el hombre hace eso, si no entiende esto que Dios puso en la Biblia, si el hombre desecha eso, ¿cómo va a entender las cosas de los cielos? Es imposible. Y es lo que el Señor está diciendo, y vengo a dar el testimonio y ustedes no lo están recibiendo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vea qué palabra tan hermosa. Nadie dice, voy a hacerle las pausas, nadie subió al cielo, pero Él no ha subido. ¿Y por qué no ha subido? Porque no ha muerto, pero Él está hablando de manera profética, presente y pasada y futura. Está hablando como Dios. Dios no está limitado por el tiempo. Entonces Él está hablando de manera atemporal. Él está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando del mismo. El Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, que está en el cielo. Si usted analiza esos tiempos verbales y ese, digamos, juego de palabras, Dios está hablando en ese momento Él por la boca del Hijo,
presentándose como Elohim y diciéndole a Nicodemo, esto que le estoy diciendo, estas personas que le estoy presentando, nosotros somos los que damos testimonio y no creen en nuestro testimonio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está mencionando Números en el capítulo 21, cuando los hijos de Israel rechazaron lo que eran los mandamientos que Moisés estaba dando de parte de Dios. Entonces Dios mandó unas serpientes pequeñitas, se conocen como serpientes ardientes. Estas serpientes lo que representan es la ira, serpientes pequeñitas, que empezaron a morderlos y cuando los mordían la gente se envenenaba con la serpiente y se morían. Pueden leerlo, no voy a leer todo porque no tengo tiempo para eso, son cosas que ya hemos estudiado. Capítulo 21 del libro de Números. Cuando el pueblo empieza a morir porque estas serpientes lo pican, que representa la ira de Dios sobre ellos, entonces ellos se acercan a Moisés y dicen, haz algo para que no muramos. Entonces él va y consulta a Jehová y Jehová le dice, levanta una serpiente de bronce, que todos la puedan ver a lo largo. El bronce, si agarramos el código levítico, representa sufrimiento. Y el bronce bruñido representa sufrimiento al máximo. Eso es lo que representa justamente el bronce dentro del tabernáculo. Es lo que representa el bronce en todo el Antiguo Testamento. Entonces ese bronce bruñido se constituye en una serpiente que sigue representando la ira de Dios, pero en una proporción enorme, incalculable. Cuando los hijos de Israel observaban a la serpiente, se curaban y no morían. Pero esa serpiente que está levantada ahí representaba a futuro a nuestro Señor Jesucristo, que toda la ira caía sobre esa serpiente. La serpiente era solo una imagen, la serpiente era única y exclusivamente una figura de lo que iba a ser, de lo que había de venir. Después terminaron adorando a la serpiente de bronce, porque no era que la serpiente era la figura de Dios, sino la figura del que había de venir, y tuvieron que destruir la serpiente de bronce. Pero igual pasa, como el Antiguo Testamento, como el tabernáculo, como las fiestas, que los creyentes empiezan a adorar más las figuras que a Dios. Se empieza a adorar más a las fiestas que a Dios. Se empieza a adorar más el tabernáculo que a Dios. Los muebles del tabernáculo que a Dios. Y voy a meterme en la parte del cristianismo. Se empieza a adorar más la Biblia que a Dios. Y alguien dice, sí, pero la Biblia es palabra de Dios. Pero resulta que cuando nosotros venimos y tomamos la Biblia, no como lo que Dios nos está diciendo, sino como si fuera un mantra, como si fuera un hechizo, como que vea el lenguaje evangélico de hoy en día. El lenguaje evangélico de hoy en día es que te cubra la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no es para cubrir a nadie. O sea, eso no es lo que el Señor nos enseña. La sangre de Cristo es para la redención de los pecados, para limpiar los pecados. Que te cubra con el manto de María, con el manto de Jesús. Esas son palabras evangélicas nacidas de esas personas que salieron del protestantismo y que se siguen repitiendo con el lapso del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí uno no cubre a las personas con cosas, no cubre con mantos, no cubre con sangre, no. El Señor nos llama a nosotros a que pidamos que el poder del Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Que el poder del Espíritu Santo sea el que nos dé discernimiento. Que el poder del Espíritu Santo me convenza a mí de pecado. Que el poder del Espíritu Santo me ayude a entender cuando estoy dando pasos en equivocado. Y si tengo que pedir que alguien venga y que Dios ponga alrededor de nosotros o de nuestros hijos algo o alguien que nos proteja, entonces podemos decirle, Señor, envía a tus ángeles, que tus ángeles resguarden en el camino, porque dice que los ángeles sirven a la iglesia. Pero nosotros hablamos como, hoy en día el cristianismo habla como prácticamente como habla la hechicería del tiempo antiguo. Entonces se basan en aceites, se basan en amuletos, gracias mi amor, en amuletos creados y sacados incluso hasta de la misma Biblia, que agarran pedacitos de versículo, que alguien agarró el Salmo 23 y se lo comió, y entonces se lo tragó, y entonces siente que con eso ya se está sanando del estómago, o tal vez alguien se fue a una fuente y agarró agua de la fuente y se la echó encima. Todo eso son amuletos, todo eso raya en la brujería. El Señor nos dijo a nosotros que no tenemos más que creer en una sola cosa a través del Señor. Cuando los fariseos se acercaron y le dijeron, danos señal, les dijo, no les daré más señal que la del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás, si bien es cierto que estuvo
sea, en el vientre del pez grande durante 3 días y 3 noches, esa no es la señal, ese es resultado de la señal. Porque la señal es el pez. Según lo que dice el texto, Dios preparó un pez para esa ocasión. Entonces, cuando él dice la señal del profeta Jonás, se está refiriendo al pez, que la gente se pone, si era un pez ballena, si era un pez, si era un pez tiburón o si era una ballena orca, se ponen a pensar y cómo un hombre puede estar, cuál tipo de pez. No, el Señor fue claro, había un pez único preparado para esa ocasión. O sea, no había uno como él. Cuando él les dice a ellos que no les va a dar más señal, sino que el profeta Jonás le está diciendo, yo soy único. Antes de mí no hay nadie, ni después de mí habrá otro. Yo soy único. Y como yo soy único, no les voy a dar más señal. Solo tienen que hacer una cosa, creerme lo que yo estoy diciendo. De esa misma manera, ha caído el cristianismo de hoy en día arrastrando todas esas aprendizajes que ha tenido desde los tiempos de los egipcios, desde los tiempos de los lidios, desde el tiempo de los babilonios, cosas que vamos a ver dentro de las profecías de Apocalipsis, donde se cubren en los capítulos, los primeros 8 capítulos, 10 capítulos de Daniel, todos estos grupos de imperios que Daniel le llamó bestias, que le llamó bestias que se apoderaban justamente la una de la otra. Bueno, lo mismo en Apocalipsis, tomado desde el libro de Daniel y viendo justamente el código levítico, vamos a ver que esas bestias no son animales, son tipos de pensamientos del mundo liderados por personas que salen del mar. Cuando dice que salieron del mar, bestias, está hablando el mar como muchedumbre, como cantidad de personas, y de ahí sale la bestia, o sea, sale el pensamiento anti Dios, que es lo que vamos a analizar nosotros conforme vayamos estudiando. Entonces, cuando él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y el Señor viene y determina esto y compara con lo que estaba pasando con Moisés, lo que le está diciendo a Nicodemo es, acuérdese que lo que mandé son figuras. Y no entendieron esas figuras. Con las figuras yo hablaba de las cosas de los cielos. Con esa figura de la serpiente estaba hablando de la ira que iba a caer sobre mí, la ira de mi padre que iba a caer sobre mí. Terminaron adorando a la serpiente de bronce. Hoy en día he puesto que a la menorá, estoy hablando de los tiempos de ellos, he puesto que la menorá, he puesto el templo, que es figura de mí también. Pero ustedes ahora adoran el templo y adoran las cosas que están ahí, cuando eran algo que tenía que guiarlos a mí. Y hoy en día también la misma cosa pasa con la palabra. La palabra de Dios, o sea, estas Biblias que tenemos nosotros, son solo papel y solo letras. Nosotros con este papel y con estas letras no hacemos nada a menos que lo leamos con la interpretación del Espíritu Santo. Entonces ahí se convierte en palabra viva. Porque yo puedo utilizar una figura o puedo utilizar algo de la manera buena o de la manera mala, dependiendo de cómo yo lo utilice. Yo puedo agarrar un bollo de pan, ejemplo, y yo puedo agarrar y darle a la gente y darle de comer con ese bollo de pan. Pero yo puedo agarrar el bollo de pan entero y se lo puedo meter en la boca a una persona y metérselo hasta la garganta y matarlo con el bollo de pan, ahogarlo. Lo mismo es la palabra. La palabra, cuando se usa legítimamente, dice Pablo, escuche, dice, cuando se usa legítimamente es buena, agradable y perfecta. Pero la palabra, cuando se usa ilegítimamente, entonces viene lo que es la mezcla entre verdad y maldad, que es lo que Satanás siempre ha hecho, ha tomado verdad, lo mezcla con maldad y entonces desvía a las personas del propósito de Dios. Ok, volviendo al texto, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Creo que no necesito explicar que está hablando el Señor Jesucristo a través de esta profecía en Isaías. Pero préstele atención cuando empieza a desarrollar esas personas a las cuales se les pregunta y les dice, ¿quién va a creer? En retrospectiva. Porque dice, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del siervo sufriente. Está hablando de él mismo. Aunque Israel dice que, o los rabinos dicen que el siervo sufriente es Israel, no, está hablando de él. Y aquí en el verso 3, entonces él se fija hacia atrás, la profecía se fija hacia atrás y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Es algo que ya había pasado, está hablando en pasado. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que
escondimos de él el rostro. ¿Hacia dónde está viendo? Hacia atrás. Escondimos de él el rostro. Si nos vamos a Mateo y leemos el día de la crucifixión, y lo mismo que los otros evangelios, dice que la gente agachaba la cabeza y meneaba la cabeza y no lo volteaba a ver, sino hacia abajo, y decía que se baje de ahí si es el Hijo de Dios, que se baje de ahí. Entonces bajaban la cabeza y está mencionando justamente el Salmo 22. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién está hablando ahí? Necesitamos saber quiénes están hablando ahí, porque sobre esa gente es que está cayendo ese primer juicio. Esos primeros sellos sobre ese grupo de personas. Bueno, Isaías es fácil de verlo. Isaías se le conoce como el quinto evangelio, o se le conoce como el primer evangelio, como quiera llamarse, porque se dice que con el libro de Isaías es más que suficiente para evangelizar a la gente. ¿Cómo inicia el libro de Isaías en el capítulo 1? Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén. ¿Qué acabo de explicar? Judá y los habitantes de Jerusalén, o mejor dicho, los que salieron de ahí, los que están ahora dispersos. En días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Judá, recuerde que es la tribu o el pueblo escogido para que presentara el reinado de Cristo. Jerusalén, que sería la ciudad o que representa a todos los descendientes de Israel o de Jacob, eso representa a los suyos, reclamo y centro de la profecía. Ahorita lo voy a leer. Capítulo 1 de Isaías, verso al 9. Cuando el texto dice, a los suyo vino y los suyos no le recibieron, déjeme corregir esto porque voy a corregirlo acá porque lo puse mal, pero se los estoy mencionando. El texto dice a los suyo en singular vino y los suyos en plural no le recibieron. Cuando dice a los suyos, para yo entender eso necesito ir a la parábola del capítulo 13 del libro de Mateo, que se conoce como la parábola del sembrador, y ver las únicas dos parábolas, que es la del sembrador y la de la cizaña, que explicó nuestro Señor Jesús. Entonces vámonos al capítulo 13 del libro de Mateo. A ver si me acompañan, donde el Señor viene y nos enseña a interpretar esto de la manera correcta. Él es el que nos enseña, no somos nosotros. Nosotros solo repetimos lo que Él nos enseñó y el Espíritu Santo nos recuerda lo que Él nos enseñó. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente entrando él en la barca, y se sentó toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pausa, vámonos allá. Visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea, lo que está diciendo, esta es la visión de lo que Dios hizo, de lo que Dios estaba haciendo. Cuando vino a lo suyo singular, y los suyos, dentro de los suyos, no le recibieron. Cuando el sembrador sale a sembrar, lo que está haciendo es mencionando Filipenses capítulo 2, donde dice que estando Jesús como Dios, no escatimó esa posición, sino que vino a la tierra a nacer para después venir a caminar entre nosotros y después morir. O sea, morir como hombre. Lo que está mencionando es que el sembrador que salió es Dios. ¿Sale a sembrar a dónde? Leamos. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. Cayó junto a los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto, al cual al 100, al cual al 60 y al cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces el Señor explica que ese sembrador salió a sembrar en su campo, y salió a sembrar la palabra de él, su palabra. Pero una vez que él siembra la palabra y se va, deja una gran comisión. Y la gran comisión que deja, se la deja a los discípulos. Le dice, vayan por todo el mundo, o sea, a predicarle a toda criatura que el evangelio. Vaya, enséñenle lo que yo les he enseñado. Él no está diciendo vayan y salven, porque quien salva es el Espíritu Santo. Él lo dijo muy claro cuando dijo que él
ellos no podían ir a donde él iba, porque el Espíritu Santo es el único que puede ir por todo el mundo. Porque él no lo iba a hacer caminando, él lo está haciendo a través del Espíritu Santo, que es el otro consolador. Entonces, el Espíritu Santo viene por el mundo a enseñarnos esto, donde la semilla está enseñándose, pero hay alguien que tiene una tarea de ir a predicar esa semilla, esa palabra. ¿Cuál es? La iglesia. Ahora nos vamos a la parábola de la cizaña. A ver, está eso en el verso 36 del capítulo 13 de Mateo. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Cuál es el campo? Él vino a lo suyo, a su campo, tiró la palabra, que es la semilla, y dejó a personas enseñando. Y cuando él explica la parábola de la cizaña, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el que salió a sembrar, o sea, él vino a enseñar. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. ¿El campo qué es? El mundo. A lo suyo vino, a la creación. A lo suyo vino, al campo, a lo que es de él. Y ahí, en el campo, los suyos, o sea, los que le pertenecen a él, ¿quiénes son? La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. ¿Qué está diciendo? Los que les tocaba enseñar la semilla, que es la palabra, son la buena semilla, que son las personas que yo dejé, sacerdotes. Dejé a la iglesia, dejé también a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y ni los unos ni los otros están haciendo el trabajo que yo dejé que hicieran. Entonces vi a las personas como ovejas sin pastor y tuve que enviar al pastor, o sea, venir él mismo a explicarnos. Cuando eso no se hace, cuando eso no se cumple, entonces ahí es donde vienen los juicios. El primer juicio sobre los judíos o la casa de Judá y el sacerdocio levítico, que no cumplieron con la tarea que les tocaba. Después viene él y le explica a los apóstoles, enseña a los apóstoles, se empieza a enseñar a la iglesia, que nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y la iglesia tampoco hace lo que le toca. Entonces viene de nuevo el Señor y nos llama la atención a través de justamente los escritos como el libro de Apocalipsis. Y nos empieza a decir dónde ha fallado la iglesia en todos los tiempos y también lo que él agrada o lo que él aprueba de la iglesia. Espero que me estén siguiendo. Entonces, ahí, mis hermanos, lo que nosotros vemos es un juicio que se le da a un grupo de personas, un primer juicio que lo vamos a ver en Isaías capítulo 1, 2 al 9. No podemos ir a las iglesias, no podemos ir a las 7 iglesias de Asia si no entendemos a los grupos de personas que se está dirigiendo. Porque si no, entonces no lo vamos a entender. Capítulo 1 de Isaías, versos 2 al 9. Leo: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahí está el grupo de los rebeldes, tanto en el Antiguo Testamento como lo veremos en el Nuevo Testamento. Un juicio es para su casa, otro juicio para los rebeldes y otro juicio para las naciones. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿A quién le está reclamando esto? A Israel, al primer grupo de juicio, al primer grupo que no es que no tenga conocimiento porque no sepa, sino porque sabe y no le interesa obedecer. Por eso es que en el verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. O sea, volvieron a hacer las obras que hacían antes. Y pregunta él: ¿por qué queréis ser castigados aún? Frase que hace nuestro Señor Jesucristo cuando llega a Jerusalén. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en la viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, fuéramos semejantes a Gomorra. Preste
atención a esto, un resto pequeño. ¿De qué está hablando? El remanente. Si Dios no nos hubiera dejado un remanente desde Abraham, por la línea que les acabo de enseñar hasta los tiempos actuales, andaríamos los judíos, los cristianos, las naciones, todo el mundo totalmente perdido. Pero bendito Dios que dejó Él su palabra. Bendito Dios que dejó sus figuras. Pero escuche lo que sigue diciendo Isaías en el verso 10 del capítulo 1. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Cuando le está diciendo eso, dice en el verso 11 con una pregunta que la gente viene y la tuerce, la cambia, y entonces dicen que ahí es donde el Señor dice que los sacrificios ya Él no los quiere. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo es que Dios primero manda a Moisés a hacer una serie de sacrificios en el capítulo, en el libro de Levítico, enseña en el Éxodo a formar un tabernáculo, da unas instrucciones en Deuteronomio y dice que eso se debe hacer de manera perpetua? Y de pronto escuchamos esto donde dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué significa eso? O sea, entonces Dios se está contradiciendo. Primero manda a hacer una cosa y que se haga perpetuamente y después dice que está hastiado. No, porque lo que Él no está diciendo es que Él lo que mandó a hacer está mal. Él lo que está diciendo es que lo que Él mandó a hacer se está haciendo mal. Cuando Malaquías describe lo del diezmo y dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado, y le preguntan los sacerdotes en qué te hemos robado, le pregunta el pueblo en qué te hemos robado, él dice en los diezmos y ofrendas. Pero si usted lee cuidadosamente el libro de Malaquías, ellos estaban ofrendando, ellos estaban diezmando. El asunto es que estaban diezmando lo que les sobraba. La quebrada, la ciega, la tuerta, o sea, estaban dando lo que les sobraba, la cochinada era lo que les estaba dando. Entonces él dice, me han robado. Y me han robado no porque no le ofrendaban, sino porque lo estaban menospreciando a la hora de ofrendarle. Eso es como el que va a la iglesia hoy en día. Y cuando va a la iglesia va por cumplir, porque ay, tengo que ir porque si no Dios se enoja. No con un corazón dispuesto. Cuando llega a dormir a la iglesia, en lugar de decir, bueno, voy a ir a refrescarme, voy a bañarme, voy a tomar el tiempo. Ah, no, pero trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y cuando llega a la iglesia llega a dormir lo del trabajo y olvida el Dios que le dio el trabajo. Porque no es un lugar para llegar a dormir. No es un lugar para llegar a aburrirse. Si va a llegar a dormir, mejor se queda durmiendo en la casa. O sea, le da lo que le sobra al Señor. Se le da lo que le sobra. Entonces llegamos y tenemos que compartir como hermanos. Entonces ahí se agarran unos del pelo con otros. El Señor dice, no, lo que me está dando es lo que le sobra. Está viniendo por cumplir. Yo digo que se amen los unos a los otros, que se perdonen. Voy a explicarlo de una manera más sencilla. Cuando ustedes ven esa chiquita dentro de una jaula de oro, hay un dicho que para qué jaula de oro. O sea, eso es como una mujer que el hombre la tenga con una buena casa, con buena ropa, que esté viajando, que tenga todo el dinero, pero que al final de cuentas la trate mal, la golpee, la agreda. Entonces dice, ¿para qué jaula de oro? O sea, ¿para qué vivir en una jaula de oro si al final de cuentas voy a estar triste, voy a estar deprimida? O como decía mi abuelo, ¿para qué confites en el infierno? O sea, ¿para qué va a llegar un hombre a llevarle flores y rosas después de que la ha golpeado o le ha gritado? Entonces le grita, me va y le traigo chocolates, entonces ya la convence con chocolates. No, mejor no le dé los chocolates, porque ¿para qué quiero esos chocolates? Mejor tráteme bien. O sea, mejor no me tenga en una jaula de oro, mejor tráteme bien. Una cuestión así es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, no. ¿Para qué me van a dar todos esos sacrificios si al final de cuentas me están deshonrando? Hónreme, que es lo que yo quiero. Bueno, entonces continuamos con Isaías en el capítulo 1, en el verso 18, con esta misma idea, cuando él viene y hace la promesa de juicio por lo que está pasando. Venid luego, dice Jehová, verso 18, capítulo 1 de Isaías, y estemos a cuenta. ¿Qué está diciendo? Ok, ahora sí, vamos a pasar revista. Vamos a ver en qué me están debiendo ustedes. Estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No, un momentico. Aquí no entiendo lo que el Señor está diciendo. Primero me dice que está molesto. Me dice que está airado. Y me dice, venga, los voy a llamar a cuentas. Ahora sí, me van a tener que pagar.
Y viene y dice esto tan maravilloso: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo el Señor: sí, me van a pagar por lo que están haciendo, pero ustedes no tienen con qué pagarme. Por eso es que en retrospectiva ellos ven hacia atrás y dicen: lo vimos como desechado, lo vimos crucificado, o sea, empiezan a ver hacia atrás y dicen: sí, verdaderamente será el Mesías. ¿Quiénes hacen eso? Una vez que en el capítulo 4 del Apocalipsis se da el arrebatamiento, los judíos ortodoxos, los israelitas o judíos que no se convirtieron al cristianismo, que no se convirtieron a Cristo más que todo, y los cristianos políticos, que lo que hacían era agarrar como la iglesia como un centro de reunión, como un lugar de entretenimiento, como un lugar de mercadeo. Esos que se quedaron, porque Efraín fue tomado, esos representados en las 11 tribus, como lo es las que se quedaron, y los otros representados en Manasés que se quedaron, estos son los que se voltean y dicen: mira, verdaderamente era el Hijo de Dios. Mientras que la tribu de Dan, que la vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 14, y la tribu de Efraín sí fueron arrebatados. Eso representan a las vírgenes que entraron con el Señor a las bodas. Entonces dice el verso 19: si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no queréis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que está diciendo él? Bueno, ya Dios lo dijo. Ya Dios dijo que iba a sacar la espada. ¿Cómo estoy con las horas, con el horario? Vamos a ver, 8 y 15. Me queda poco tiempo. Ahora sí, lo que voy a hacer un juicio a espada. ¿De qué está hablando él? Él está hablando de lo que dijo en Deuteronomio capítulo 28. La espada de 2 filos, están entendiendo las personas que están bajo el dominio romano, era una espada más o menos de 1,50 m. Habían espadas cortitas para el pleito de cuerpo a cuerpo. Y había una espada para llegarle al hombre y matar al otro antes de que se le acercara al cuerpo. Entonces él dice: esta es la espada de 2 filos. O sea, esta es la espada con que yo voy a atacar. Tiene 2 filos porque no importa si se hace a la derecha o a la izquierda, siempre va a cortar. Y escuche la espada de 2 filos. Si usted me quiere acompañar, busque Deuteronomio capítulo 28 y le voy a leer el primer filo. Acontecerá que si oyeres atentamente, verso 1, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos. ¿Poner por obra qué? Los mandamientos, lo que la gente desecha, lo que la gente dice que era del Antiguo Testamento, lo que la gente dice que Dios no nos manda a cumplir, porque por eso vino el Señor, cuando el Señor dice: yo no vine a abrogar los mandamientos, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. ¿Qué está diciendo? Ahí está el primer filo. Yo tengo bendiciones para ustedes. Yo tengo bendiciones, lo puede leer en Efesios, cuando dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, el Señor bendice primero. El Señor envía la bendición. Antes de que abramos la boca, ya el Señor nos ha bendecido. Pero si Él rechaza la bendición que comienza con su palabra, o sea, si nosotros rechazamos la bendición que comienza justamente con su palabra, anunciándonos a Cristo, anunciándonos el Evangelio, entonces viene la otra parte del filo de la espada. Ese es un filo. Ahora viene el otro. Verso 15 de Deuteronomio 28. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir tus mandamientos, todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí está la espada de 2 filos. Su palabra tiene bendición y su palabra tiene juicio. Su palabra tiene un llamado al arrepentimiento y su palabra tiene una condenación de no atender al arrepentimiento. De eso se trata el Apocalipsis. De eso se trata el mensaje a las iglesias. Él dice, Él bendice a las iglesias. Qué bueno lo que hicieron. Conozco tus obras. Pero dice, pero esto lo están haciendo mal. Esto tienen que corregirlo. Esto no me gusta. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros involucrarnos en el texto. Romanos 11 nos ayuda un poco más. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? El de la iglesia.
¿Cómo se compone la iglesia? De judíos y de cristianos, de la gente del Antiguo Testamento y lo que estamos viviendo hoy, nuestro periodo, digámosle, en el periodo de la iglesia a partir del Pentecostés. Pero no quiero, hermanos míos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, no se crean más que los judíos, no se crean más que ellos, no sean arrogantes. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque no todos son personas que no creen, sino quienes escribieron el Nuevo Testamento. No fueron evangelistas, no fueron los apóstoles. No fueron personas que Dios escogió y eran judíos, todos judíos, exceptuando Lucas, que era hijo de un no judío con una judía. Pero al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, dicen, no sean arrogantes ustedes. Dejen de estar desechando al pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Ha acontecido a ese pueblo endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ahorita no entienden hasta que todos los gentiles que han de ser salvos sean llevados. Entonces, una vez que se da el arrebatamiento, este endurecimiento, esta venda que está puesta, se va a caer. ¿Y se va a caer por qué? Porque luego todo Israel será salvo como está escrito. ¿Quién es todo Israel? Todo Israel son las personas que él está sumando justamente a lo que les estoy explicando. Ahorita me voy a ir a un gráfico. Apartará de Jacob la impiedad, ya sabemos quién es la casa de Jacob. Dispersas, la gente que está dispersa entre las naciones, y este será mi pacto con ellos cuando yo les quite sus pecados. A ver si, que no me pierda, estoy en Romanos capítulo 11, a ver si encuentro el gráfico para mostrarles eso. Aquí estamos. Veamos esto, por favor, mis hermanos. Vean ese gráfico. Está hablando de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, tenemos un grupo de personas que usted ve a la izquierda. Son los judíos. Estas personas que están aquí no creen en Jesús. Estas personas que están aquí siguen esperando al Mesías, que ya vino. Y tenemos al otro lado del gráfico a los gentiles. Estos gentiles que también viven como les da la gana. Estas personas que están haciendo sus propias leyes anti Dios. Estos se constituyen las naciones. Y el otro grupo que nace en el centro de estos dos grupos se llaman los judeocristianos o los gentiles cristianos. ¿Quiénes son estos? Los gentiles que creen en Jesucristo a través del Espíritu Santo y los judíos que creen en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Ahí están los apóstoles, ahí están todas las personas del primer siglo que están representados en la iglesia de Éfeso. Y aquí están los gentiles cristianos que nacen de esto. Este grupo del centro que sale de estos dos lados, este grupo del centro se conoce como los del primogénito. O sea, el primer gen fue Cristo y de ahí nacen todos estos que son los escogidos. ¿De dónde salen los escogidos? De todos estos grupos que están acá. Vuelvo a leer y ya voy a cerrar en 10 minutos porque sí me gustaría que participaran. No quiero que se queden ciertas preguntas ahí dando vueltas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. De todo este grupo de personas, mi hermano, mi hermana, se compone lo que les estoy mostrando en este gráfico. Y tendré que, dice, otras ovejas, está hablando justamente a los judíos que no son de este redil. O sea, son de otros rebaños. ¿Y de dónde salen estos rebaños? Salen de los gentiles y salen de los judíos. Esto que está aquí representa en la mano de Ezequiel, cuando él ve la visión, los dos grupos de personas de la casa de Judá y de la casa de Efraín, que es el judaísmo y el cristianismo, unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es representado en la menorá cuando un poste representa a Cristo, que llega hasta abajo, y 3 hacia un lado a los cristianos y 3 hacia el otro lado representa a los judíos. Las lamparitas de arriba, que no es el candelabro, las lamparitas que sostienen el aceite, es la iglesia, es la que debe de alumbrar. Es lo que el Señor dice, que nosotros fuimos dejados para ser luminarias, para alumbrar a las personas. Cierro con esto y un texto más. Colosenses 2, mirad que nadie os engañe
en medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Vea que no los engañen con los inventos de los hombres, con las enseñanzas de los hombres, sino según lo que Cristo dijo. Porque necesitábamos un mensaje claro, que ya Jesucristo nos había dado, que ya el Antiguo Testamento nos había dado, pero ahora ese mensaje necesitaba ser reforzado para nosotros, para que pudiéramos poner la mirada en Cristo, ver hacia el futuro, ver hacia el frente, a través de las figuras que nos dejó ese hermoso libro de Revelaciones, o nos deja ese libro de Revelaciones. Por eso quedo con esta lectura de este verso y volvemos la otra semana, el otro lunes, a esta lectura. Apocalipsis 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. Ese es un sello de garantía. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo, copartícipe es, estoy en las tribulaciones, estoy en la persecución, estoy prisionero en esta isla, pero a la vez Dios me lleva al cielo para que vea todo lo que va a pasar. Copartícipe en vuestra tribulación. ¿Cuál tribulación? En la que se estaba dando en ese momento, en la que se había estado dando y en la que se va a dar. Donde él dice, yo participo en todo. O sea, en las peores circunstancias que se pueda imaginar, donde Juan dice, soy copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de su nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad.